tenemos información importante, ¿eh? Importante porque están hablando ministros en la Casa de Gobierno en estos momentos, una conferencia de prensa que se convocó hace instantes nada más y que tiene que ver seguramente con las consecuencias de los paros. ¿Descuento de días no trabajados? Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Que la prestación de servicio, que la entrega como servidor público debemos hacer, ha sido puesta en favor de todos los santafesinos. Y cuando decimos todos los santafesinos, hablamos de todos los integrantes del sector público, de los trabajadores públicos, pero de todos aquellos que están en la actividad privada y que tienen innumerables problemas y que todos los días están esperando que nosotros podamos mejorar la situación del conjunto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados con esos empresarios que están en tremendas dificultades para sostener sus actividades. Vemos todos los días noticias de esas dificultades. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y viendo cómo trabajadores de actividades privadas corren riesgo de perder su puesto de trabajo, que en definitiva no son ni más ni menos que los padres de esos niños que tienen que estar en la escuela. Los niños que deben estar en la escuela, y que esa comunidad educativa está integrada por los padres, no solo por docentes, está integrada por los niños. En ese contexto encontramos con este paro convocado para el día miércoles 8, que lo consideramos totalmente injusto, descontextualizado, porque ha sido el sector público santafesino con mucho esfuerzo atendido, un gobierno que dialoga, que habla, que se sienta, que de manera transparente pone los datos sobre la mesa, que pone la información, que cuando plantea algo primero explica, pone cada dato a disposición de cada actor, que no se maneja con chicanas, que no vive del relato del discurso eterno de la herencia recibida, que nos hicimos cargo de infinidad de problemas y que uno por uno los vamos tomando. Y tal vez muchos que tienen una causa inmediata y algunos que a lo mejor es un poquito más lejana, el 10 de diciembre. Y en ese contexto nosotros trabajamos y nos vinculamos con los distintos actores. Por eso consideramos que es inoportuno, que es injusto sobre todo, y tomo palabras que debemos grabarnos. No es justo para nosotros que en esta instancia todos los gremios públicos convoquen a un paro contra esta gestión que siempre ha puesto el interés colectivo, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la transparencia, la búsqueda eficiente de los recursos para poder cumplir más y mejor que cuando asumimos con cada santafesino. Por eso, nosotros vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo. Por todas estas razones expresadas, nosotros vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo a brindar el servicio público en favor de los ciudadanos santafesinos. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, que como este gobierno y como todos hacen enormes esfuerzos para todos los días levantarse a mantener en pie esta provincia que conocemos como la invencible provincia de Santa Fe. Bueno, hasta ahí.
Hablaba entonces el ministro de Gobierno confirmando que van a descontar los días de paro. Se estaría por habilitar la ronda de preguntas en este momento. Hay colegas esperando para comenzar a preguntar concretamente y viendo si van a hablar también en esta conferencia los otros ministros, que es el ministro de Educación y el ministro de Economía. Hay algunos problemas de audio en este momento, por eso estamos con algunas demoras. Vamos a escuchar ahora. Entendemos que el descuento es tanto para docentes como para empleados públicos, eso por un lado, y al ministro Goiti trascendió la posibilidad de instrumentar un mecanismo especial para aquellos docentes que quieran ir a trabajar el miércoles. Por favor, si lo puede explicar. Sí, el descuento es para todos los trabajadores públicos que no concurran a trabajar a su puesto de trabajo. Bien. No es que hayamos hecho un dispositivo especial para que los docentes puedan ir a trabajar, porque eso se tiene que dar. O sea, el derecho a la posibilidad de trabajar debe ser garantizado. Los directivos de cada uno de los establecimientos, independientemente que se adhieran o no, tienen la obligación de mantener el establecimiento abierto. Por lo tanto, eso se va a garantizar. Y en caso que no se garantice, porque algún directivo no cumplió con su función, tomaremos las medidas que corresponden y que son de rigor. Lo que sí hemos implementado y ya está en conocimiento de los supervisores, de los cuerpos directivos de cada uno de los establecimientos, y también vamos a tener una comunicación directa con cada docente de nuestra provincia, es un mecanismo para poder hacer, digamos, un relevamiento que tenga los criterios que nosotros siempre hemos sostenido para cada una de las medidas que tomamos, es decir, que la medida sea justa, que no sea arbitraria, que esté fundamentada y que tenga un marco de racionalidad y operatividad. Entonces, no es justo que nosotros establezcamos un mecanismo de descuento, y que en realidad yo creo que no es más que un descuento, es no pagar un día no trabajado. Básicamente de lo que se trata es no pagar un día que efectivamente no se trabajó, pero no lo podemos hacer de manera indiscriminada, porque estaríamos cometiendo injusticia, y justamente en el sistema educativo, pero en el Estado en general, lo último que tenemos que hacer es eso. Por eso nos hemos puesto a trabajar para diseñar un mecanismo que nos permita tener la información que debemos tener para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional. Para eso hemos establecido un mecanismo de declaración jurada. Todos los docentes y también el personal del Ministerio, pero también de la Administración Pública, tiene un legajo propio, un legajo personal. Ese legajo es donde entra para ver su recibo de sueldo, es donde entra para pedir un familiar, digamos, una licencia, es donde carga también su declaración jurada de familiar a cargo, o sea que es un mecanismo habitual y recurrente para los docentes. Hemos habilitado una instancia para que pueda haber una declaración jurada donde el docente dé fe de que prestó servicio, es decir, va a haber el día miércoles va a estar habilitada una declaración jurada donde el docente puede plantear que prestó servicio. Si no prestó servicio porque el establecimiento estaba cerrado, lo puede consignar ahí, y si no le correspondía prestar servicio ese día, también puede consignar que ese día no le correspondía prestar servicio. Esto ya está en conocimiento de los docentes. Los medios de comunicación nos pueden ayudar también a difundir esta medida. También cabe aclarar que esta declaración jurada se puede hacer el miércoles, se puede hacer el jueves o se puede hacer el viernes, es decir, no es necesario que tenga que ser el mismo miércoles. Nosotros ya vamos a tener el mismo miércoles, vamos a tener un buen indicador de cuáles son y quiénes son los docentes que se han adherido, en este caso a la medida de fuerza. Así que ya estamos implementando este mecanismo, que creemos que es lo que corresponde, porque nosotros también tenemos como gobierno la obligación de hacer nuestro trabajo para que no solo aquel que quiere trabajar lo pueda hacer, que es un derecho constitucional básico y elemental, pero también obrar, digamos, conforme a criterios razonables. Así que estamos trabajando, no es que estamos trabajando, sino que lo estamos implementando, como dijo muy bien el ministro de Gobierno, lo estamos implementando para el día miércoles, porque creemos que es el día en que se dan las condiciones para hacerlo, y es un paro que nos atañe directamente. El otro paro está en otro contexto, con otros niveles de dificultades.
Ministro, aquí, Lucas Payeta para Aire de Santa Fe. Hace unos días nada más se conocía la decisión del paro y después de conocer el paro habló el secretario general de ANSAFE y manifestó que no solamente se trata de un rechazo a la oferta salarial, sino también un rechazo a la medida de presentismo o premio, como le llama el gobierno, y que en la mesa de negociaciones, cuando se reúnan nuevamente paritarias, pedirán que esto se quite o se vea nuevamente. La respuesta por parte del gobierno, y esta es la pregunta en concreto, es continuar con el premio o hablarlo nuevamente con los docentes y llegar a algún tipo de acuerdo para que ambas partes puedan estar de acuerdo. Gracias. A ver, esto ya lo he explicado en varias oportunidades, me parece que es muy claro. Tiene que ver con dos cuestiones. La primera cuestión es que las propias entidades gremiales, los propios dirigentes gremiales fueron muy explícitos, muy taxativos, que esto no estaban dispuestos a discutirlo. No lo digo yo, Estamos con algunos problemas de audio otra vez aquí en la sala de prensa de gobierno. Vamos a ver si se puede mejorar para escucharlo. Ahí se ha mejorado. Saben que hubo una decisión de la dirigencia gremial de rechazarlo de plano y no admitir discusión, por lo tanto no correspondería y estarían contradiciendo sus propias posturas si piden que lo llevemos a paritaria. Aparte, esto es una decisión de gobierno. Digamos, una decisión de gobierno para resolver un problema que es un problema del conjunto de los santafesinos, que es un problema de los papás, que es un problema de la mamá, que es un problema de los chicos y chicas, y nosotros no lo vamos a discutir porque nos compete la facultad de tomar esa decisión, y claramente no es una decisión paritaria, no es una decisión paritaria porque no es salario, esto no es recurrente, nosotros no pretendemos que los docentes lo cobren todos los meses, pretendemos, pero tampoco pretendemos, y sería lógico que no lo cobren nunca. Entonces, esto es por sobre el salario, por fuera del salario, es un premio y es una decisión del gobierno hacerlo. Como bien lo dijimos, esto es inédito, no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe, no se homologa con ninguna otra experiencia, por lo tanto estamos en un proceso de evaluación y vamos a tener un proceso de evaluación, vamos a escuchar todas las opiniones que haya para dar, vamos a tomar en cuenta todas las evaluaciones que hagamos, vamos a estar abiertos al diálogo siempre, como siempre lo tuvimos, pero esta es una decisión nuestra como gobierno. Y aprovecho la oportunidad para hacer un anuncio que creo que es muy importante y que está dirigido al conjunto de docentes de la actividad privada, del sector privado, que son docentes que tienen un desempeño importante en las aulas, que son importantes para la educación de nuestros chicos y nuestras chicas. Y si bien nosotros tomamos el premio en una primera instancia para el sector público, porque en donde el problema es mucho más crítico, en donde el problema tiene que ser resuelto de forma inmediata y efectiva, si bien lo tomamos primero para la educación de gestión pública, teniendo en cuenta a esos docentes, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen esos docentes, teniendo en cuenta también que hubo un pedido expreso de las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, nos pidieron expresamente que los tengamos en cuenta, que los incorporemos al premio, y a pesar de las contradicciones en las cuales incurrió el gremio de SADOC, en donde primero hizo publicaciones realmente muy apoyantes en términos personales e institucionales, y luego planteó en contradicción que iban a hacer acciones judiciales, independientemente de la actitud, digamos, de esta dirigencia gremial. Bueno, otra vez tenemos problemas con también el audio de el premio, así que estamos implementándolo ya para que también estén incorporados, y en el mes de mayo van a estar incorporados todos los docentes del sector privado. Aprovecho la oportunidad para que ustedes también lo puedan comunicar. Ministro Goiti, para Telefe Santa Fe, Antonella Concucio, quería consultarle respecto a lo que dijo del descuento de los días de paro. Para aquellas personas docentes que vayan a trabajar, ¿tienen que sí o sí llenar esta declaración jurada? En caso contrario, se lo van a descontar, por un lado. Y por el otro, al ministro Olivares, si en este contexto de conflicto, esto de descontar los días de paro, se supone una respuesta fuerte que van a tener de los gremios, si hay posibilidad de mejorar la propuesta salarial. Gracias. Bien, todos los docentes del sistema educativo tienen que llenar la declaración jurada. Les corresponde ese día prestar servicio o no le corresponda, cualquiera sea su situación, tienen que llenar la declaración jurada. Esto es muy, pero muy importante, y muy importante que ustedes lo puedan transmitir, porque aquel docente que no llene la declaración jurada se le va a efectuar el descuento. Aquel docente que llene la declaración jurada no se le va a efectuar el descuento, porque no corresponde hacerlo en vista que él mismo declara bajo juramento que prestó servicio o que no le correspondía prestar servicio por lo que fuere, porque ese día no tenía que ir, porque digamos está en uso de licencia, lo que fuere. Entonces, tanto los equipos de supervisión
los directivos y todos los docentes del sistema deben llenar la declaración jurada, y aquel docente que llene la declaración jurada no se le será, digamos, se le será reconocido el día de trabajo. Pero incluso el que para, ministro, tiene que llenarla. No, el que para no la llena. Nosotros asumimos que aquel que no llena la declaración jurada, planteando que prestó servicio, es porque se adhirió al paro. Creo que es bastante claro, lo intentamos hacer de la manera más transparente y más clara para evitar justamente injusticias o para evitar confusiones. Entonces, muy sencillo, docente, funcionario que llena la declaración jurada, no se le va a reconocer el día trabajado. A docente que no llene la declaración jurada, se asume que, digamos, que se adhirió al paro y no se le va a abonar ese día que no trabajó. Sí, buenos días, gracias por venir. Primero, completando lo que dice el ministro de Educación, dejar claro que en realidad lo que está haciendo el gobierno tiene que garantizar dos cuestiones elementales que tienen raíz constitucional. En primer sentido, el derecho a parar y al mismo tiempo el derecho de trabajar. Lo que se está haciendo es, a los efectos de discernir quién ejerza cada derecho. Por eso esta declaración jurada lo que hace es permitir discernir quién ejerce el derecho, su libertad a trabajar, de aquellos que ejercen su derecho constitucional a adherir a una medida de fuerza, a los fines administrativos de que para algunos casos no se abone el día no trabajado, o sea, la prestación no efectuada, no es descuento, no se abona la prestación no efectuada, mientras que se le abona el día normalmente a quien declara haber ido a trabajar o no haberlo podido hacer por las consideraciones que dijo el ministro Goiti. Respecto de la propuesta se hizo a todas las entidades gremiales en paritaria, fue la que se valoró. Sería una falta de respeto decir en esta situación que pudo haber habido otra, es la máxima que se pudo otorgar en esas circunstancias, lo fuimos francos, se lo hemos dicho en esa mesa, por lo tanto somos respetuosos de las decisiones que se toman en el proceso interno que tiene cada gremio, pero son, como dijimos el primer día, las posibilidades de aumento tienen que ver con las posibilidades de mayores recursos. Aún así, considerar las siguientes guarismos o indicadores. Desde diciembre, si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62% mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69% mayores. Mientras que la inflación oficial que hemos tenido con el IPEC registrada por el IPEC hasta marzo es del 52%, y posiblemente la semana que viene ya el INDEC esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo estamos cumpliendo sobradamente el proceso inflacionario, con lo cual, además de hacer un esfuerzo conforme a nuestros recursos, lo que estamos viendo también es que el proceso, si tomamos en cuenta desde el inicio de esta gestión, la cobertura del proceso inflacionario también se ha ido de la mano. Última pregunta. Bueno, acá, ministro Goiti, Oscar Paredes para Radio Ambiente de Santa Fe. La pregunta para que quede claro entonces para los docentes que están escuchando ahora. ¿Se completa la declaración jurada o directivo quien no haga paro el 8 de mayo? ¿Completa la declaración jurada y tiene que cumplir horario, tiene que ir al establecimiento educativo o solamente completando la declaración jurada es suficiente para que no se le descuente el día? No, tiene que concurrir al establecimiento educativo a cumplir su función, porque de hecho la declaración jurada la vamos a mostrar y la vamos a hacer pública para que todo el mundo entienda de qué se trata. Dice presté servicio. O sea, la declaración jurada, donde por eso la declaración jurada, digamos, tiene vigencia a partir del día miércoles. Entonces, el día miércoles el docente ya va a poder consignar que efectivamente prestó servicio. Por una cuestión de practicidad la dejamos hasta el día viernes para que aquel que tuvo alguna dificultad y no lo pudo completar el miércoles lo puede hacer el jueves o lo puede hacer el viernes. Pero efectivamente tiene que ir al establecimiento y declarar bajo la condición y bajo la figura de declaración jurada que efectivamente prestó servicio. Por eso aclaramos que si hay algo que le impide prestar servicio, por ejemplo, porque el establecimiento está cerrado, puede poner no preste servicio porque el establecimiento está cerrado, asumimos que lo quiso hacer y tomaremos las medidas pertinentes que correspondan para con ese establecimiento. Muchas gracias. Ahora sí, una última pregunta.
Aquí atrás, Gabriela de Radio M. ¿Qué pasa con los trabajadores de ATU-UPCN? ¿Ellos también deben hacer alguna carga en alguna web? ¿Cómo se van a manejar en torno de eso? Y además, ¿tienen previsto asegurar la cuestión informática? Porque, bueno, ante un volumen importante probablemente de gente que quiere ingresar se pueda caer la página o, bueno, cuestiones técnicas, desde luego. Muchas gracias, muy clara la pregunta y pertinente. En primer término también, el caso de la Administración Central, en su mayoría los establecimientos donde se presta trabajo a la Administración Central tienen sistemas de control de asistencia a través, principalmente, la mayoría de ellos a través de captación por digital, con lo cual eso es una forma de tomar registro de la asistencia en el día de trabajo. Sí se estará formando mecanismos para aquellos lugares que no tienen este tipo de mecanismo de verificación de asistencia, pero como regla general ya la concurrencia se hace a través de mecanismos biométricos, que particularmente justo lo que se realiza en las escuelas, porque las escuelas no tienen esta característica de poder hacer el registro por vía biométrica y se recurre justamente al mecanismo de declaración jurada por la ausencia de ese dispositivo, con lo cual, bueno, en el futuro posiblemente sea una buena innovación tener en cuenta. Termina de esta manera entonces la conferencia de prensa de los tres ministros claves de la gestión de Puyaro. Estamos hablando del ministro de Gobierno, el ministro de Educación y el ministro de Economía de la provincia, donde se confirma que se descontarán los días de paro, precisamente el día del paro del día miércoles. ¿Por qué? Porque el otro es una medida a la que adhieren por un paro nacional. En ese sentido, la provincia no tiene injerencia para descontar el día de paro. Queda claro que se descuenta el día paro, el día miércoles, por no ser un día trabajado, y aquellos docentes que quieran trabajar, lo dejaron claro, van a tener que llenar una declaración jurada, como dio las explicaciones el ministro de Educación, y no así los trabajadores de la gestión pública, dado que en ese aspecto ellos fichan, ¿no? Entonces va a quedar registrado quién va o no a los ministerios en esos casos en particular. Imaginamos que ese mismo mecanismo para los empleados públicos en general se aplicará para los médicos, porque en ningún momento nadie le preguntó por el tema de los médicos. No solo médicos, son médicos, profesionales médicos y profesionales de la salud que están nucleados en AMRA y en CIPRUS, que también van al paro esta semana. Ahí tiene un poco la duda, ¿no? Mira, están saliendo, el ministro le pregunto un segundo, con los profesionales de la salud, ¿qué es lo que va a pasar con los profesionales de la salud? ¿Los médicos se van a descontar los días de paro? Si hay una comunicación de medidas, se procede de la misma manera. Abarca a todas las entidades. Bien. Bueno, dejamos claro entonces esa duda, porque no podíamos seguir haciendo preguntas en la conferencia de prensa. Lo enganchamos justo cuando se estaban retirando, ¿no? La duda es que, por ejemplo, lo que dice, todo aquel trabajador público que no vaya a trabajar el día del paro se va a descontar los días. Bien. Claro, la duda está puesta en el mecanismo para certificar que uno fue a trabajar. En el caso de los docentes, bueno, yo lo decía a través de la página web, en el caso de los empleados públicos, registros biométricos, pero hay muchos lugares, SAMCOS, centros de salud, donde no hay registros biométricos. Habrá que ver cómo implementan este mecanismo para que el trabajador pueda dar fe que fue a trabajar. Bueno, ahí estamos quizás a través del listado que puedan solicitarle a las autoridades de ese nosocomio, sea un hospital o, bueno, el efector que sea, digamos, hay autoridades médicas o administrativas que pueden dar fe de eso. Tal cual, recordemos que en este caso esas entidades nunca cierran, porque aunque sea las guardias mínimas se tienen que respetar. En el caso de los hospitales, por ejemplo, entonces ahí se pedirá el listado a quienes fueron a trabajar. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Por qué este tema especial con los maestros, con las maestras? Porque se han encontrado con casos de que las personas quieren ir a trabajar y las escuelas están cerradas directamente porque se adhirió hasta el equipo directivo, entonces las escuelas están cerradas y se encuentran con gente que quiere ir a trabajar, por lo menos eso es lo que dicen aquí, desde Casa de Gobierno, y las personas, los docentes no pueden ingresar. Esto es una manera de tener un control no solo sobre la persona que va a ir a la escuela a trabajar, sino también, bueno, ¿qué pasó si no fuiste y vos querías ir? ¿Por qué no fuiste? Porque la escuela estaba cerrada, entonces se va a controlar también la escuela. Uno piensa a lo largo y ancho de la provincia, las cientos, miles de escuelas que hay,
¿cómo va a ser ese control? Porque uno puede declarar eso, que fui a trabajar, y después cómo vas a controlar en cada caso. Bueno, supongo que estamos hablando de que recién lo anuncian, será estudiando más adelante cómo lo explicarán, pero que tiene que haber un control estricto. De esta declaración jurada que luego se cumpla tal cual deba ser. Ni hablar. Y la otra gran incógnita es cuándo, cómo, cuándo, cómo, dónde, en qué, cómo se va a implementar y cuál es la respuesta de los gremios, ¿no? Bombazo en el comienzo de semana, Antonella. Bombazo, una noticia que, bueno, va a generar mucha tela para cortar, muchas reacciones, muchas preguntas, mucha incertidumbre de parte de los trabajadores. Bueno, un lío bárbaro, digamos, para resumir. Y la decisión de los gremios también, ¿no? Ahora hay que empezar a recorrer el espinel para ver qué es lo que dicen los gremios que ya se habían anunciado desde la semana pasada con medidas ahora, ¿no? En esta semana sumándose además al paro del 9 de mayo, que son los docentes, Administración Central, personal de salud, Festran, ayúdenme si me olvido de alguien. Sí, la mayoría de los sindicatos de trabajadores provinciales van a estar de paro. Esto, ¿qué te dicen de los gremios? Esto es un rompehuelga, descontar los días de paro, la asistencia perfecta, más que nada el sector docente, ¿no? Que se plantea desde ese lado. Veremos qué es lo que pasa, las respuestas y las repercusiones ya deben estar saliendo por parte de todos los gremios, pero bueno. También es cierto qué pasa con los estatales, porque es la primera vez que hacen medidas de fuerza. Venían teniendo paciencia, cuartos intermedios en las negociaciones paritarias. Bueno, primer medida de fuerza contundente, 48 horas, y se descuenta el día miércoles de paro. No así con el sector docente que ya venía en conflicto. Es cierto esto. Cuando nos convocaron a la conferencia decíamos, es para anunciar el anuncio de los días de paro, del descuento, porque se venía ya, te diría, el último mes de negociaciones paritarias sospechando que podía darse. Finalmente se concretó y de esta manera les diría que lo raro fue esto, ¿no? Creo que es la primera vez que se va a aplicar esta declaración jurada para aquellos docentes que quieran ir a trabajar y no hayan podido porque la escuela está cerrada, o aquellos que vayan a trabajar lo tienen que declarar. Todo aquel que no declare que trabajó ese día se le va a descontar el día de paro. Anto, lógicamente tenés prioridad con este tema. Estamos intentando incluso consultar a los gremios. Por ahora, teléfonos cerrados, porque evidentemente quieren evaluar esta situación y qué actitud tomar frente a esto. Pero bueno, vamos a ver si en el transcurso de la edición de hoy... Tenemos un rato más, tenemos hasta las 2:30 pasadas. Tenés prioridad, vamos a ver qué podemos hacer, si podemos encontrar alguna reacción. Gracias. Gracias, Anto. Gracias a ustedes.